El pánico y la resignación se habían apoderado de mi mente. Mi cuerpo estaba al borde del colapso. Mis piernas habían dejado de responderme y ahora mi brazo derecho parecía estar corriendo la misma suerte. Tirado sobre el suelo de mi pequeño departamento, escuchaba a lo lejos el murmullo de la gente que se entremezclaba con el sonido de la lluvia al golpear contra mi ventana. Mi cabeza palpitaba furiosamente. Sentía que mi cráneo iba a explotar. Empecé a llorar desesperado. Sentía rabia, impotencia. Ojalá todo hubiese sido diferente. Una tenue luz rojiza proveniente de la calle se escurría a través de la cortina de mi ventana, iluminando apenas mi habitación. Entonces lo escuché. La cosa soltó una risa ronca y profunda, una risa casi inhumana. Se burlaba de mí. La ira se apoderó de todo mi cuerpo. Furioso apreté mis puños. Todo lo que amaba me había sido arrebatado por aquel ser. Si todo iba a terminar de este modo, no se lo dejaría tan fácil. Con las pocas fuerzas que me quedaban, me arrastré penosamente a través del suelo de mi habitación. Con cada movimiento sentía que mis músculos se desgarraban, al tiempo que mis huesos se resquebrajaban. Estaba a punto de desmayarme, pero no me iba a dejar vencer. Finalmente logré salir de mi habitación y llegar hasta la cocina. Apenas podía respirar por el esfuerzo. Mi corazón latía desaforado. El sudor empapaba todo mi cuerpo, que para ese entonces estaba casi deshecho. A lo lejos, sobre el mesón de la cocina, logré divisar un gran cuchillo. El metal resplandecía bajo la tenue luz rojiza. Esbocé una pequeña sonrisa. Querías provocarme, ¿no es así? Ahora vas a irte conmigo, maldito bastardo. Sabía que aquel ser ahora estaba herido. Quizás esta vez podría hacerle daño. Desesperado forcé a mi cuerpo a moverse una última vez. Poco a poco me acerqué hasta el mesón. Intenté levantar mi brazo izquierdo para alcanzar el cuchillo que se hallaba en el borde. Sentí como mi cadera se destrozaba bajo el peso de mi cuerpo. A pesar de todo, no cedí. Me estiré un poco más, solo un poco más. Mis dedos rozaron el frío metal. Con todas mis fuerzas me impulsé del piso, elevándome apenas unos centímetros, pero lo suficiente como para hacer caer el cuchillo, al tiempo que sentía como mi cadera se desencajaba. Solté un grito agónico. Mi mirada se nubló. Sentí un vacío en mi estómago. Las náuseas venían a mí en oleadas incontrolables. Giré mi cabeza hacia el suelo mientras vomitaba un líquido espeso y negruzco. El vómito se esparcía por el piso de la cocina, como si de un pequeño río negro hecho de brea se tratase. Volví a escuchar la risa de la cosa. Apenas si podía mantenerme consciente. Sabía que aquel ser estaba herido. Esta era mi última oportunidad. Con la mirada busqué el cuchillo. Estaba sobre el vómito caliente y maloliente. Tomé el arma con mi brazo izquierdo, que para ese entonces era la única extremidad que podía mover. Lentamente coloqué la punta del metal en mi nuca. La cosa dejó de reírse. Con todas mis fuerzas empecé a clavar el arma en mi carne. La cosa desesperada gritó: ¡Detente! No hice caso. Continué hundiendo el cuchillo en mi nuca. ¡Basta! Gritó la cosa furiosa. Aunque lo hagas, podría escapar y buscar a alguien más. ¿En serio estás dispuesto a sacrificar a alguien más? No eres más que un cerdo egoísta. Quizás eres un cobarde, tal y como ella creía. Por un momento dudé. Mi mano aflojó el arma mientras la recordaba. Emma. Su imagen vino a mi mente como un relámpago. Eso me destrozó el corazón. Cállate. Tú no sabes nada de ella. Puede que eso sea cierto. Sin embargo, no tengo dudas de que ella tampoco sabía nada acerca de ti. Nadie lo hacía. Solo yo conozco tus más oscuros secretos. No puedes ocultarme nada. Déjame terminar con tu dolor. Yo puedo liberarte. Cállate. Las lágrimas caían por mi rostro. Fuera los truenos retumbaban, ahogando cualquier sonido de la calle. Estaba aislado del mundo. Me sentía atrapado en una especie de limbo. Atrapado con aquella cosa. Si tan solo todo hubiese sido diferente. El cómo las cosas acabaron tan mal ahora me parecía algo tan lejano, como una ensoñación. Aún recuerdo aquel momento en el que todo se torció. Ella me llamó. Aquella tarde, su voz era dulce. El simple hecho de escucharla me traía paz. Emocionada me pidió que fuese a su casa. Tenía algo que mostrarme, algo especial.
En ese entonces sentí que de algún modo todo iba a estar bien. Recuerdo haber pensado en cómo había sido todo cuando niños, cuando todo era más simple. Conocí a Emma desde que éramos niños. Nuestras madres siempre fueron cercanas. Todas las tardes después de la escuela ella solía venir a mi casa a jugar. Pasábamos toda la tarde fantaseando ser un par de aventureros en busca de resolver algún misterio. Con nuestra imaginación el jardín se convertía en un gigantesco pantano que ocultaba un monstruo aterrador. El viejo ático en mi casa ocultaba un fantasma espeluznante, o la cocina se convertía en el laboratorio de un genio loco. Siempre atesoré aquellos momentos. En aquel entonces me era difícil hacer amigos. Bueno, lo sigue siendo. Casi nunca hablaba. Sin embargo, con ella todo parecía ser honesto y simple. Conforme crecíamos, contrario a lo que hubiese imaginado, nos volvimos aún más cercanos. La primera cerveza, la primera vez que escapé de clases, mi primer tatuaje, mi primera fiesta, todo lo hice con ella. En ese entonces yo sentía un profundo rechazo por los demás. Me costaba pretender que empatizaba con el resto. Aquello solo hizo que mi vínculo con Emma fuese cada vez más fuerte. Antes de graduarnos del colegio quise confesarle mi amor. Ahora que lo pienso, creo que siempre estuve enamorado de ella, desde la primera vez que la vi. Ese día, de camino a verla para ir al colegio, la encontré frente a su casa besándose con un chico. Sentí un vacío en el estómago. En aquel momento pensé que la única persona con la que pude ser sincero me había traicionado. En retrospectiva fui tan inmaduro. Ella no sabía nada de lo que yo sentía, no me debía nada, y yo jamás tuve el valor para confesárselo. En ese entonces, sumamente dolido, decidí cortar todo vínculo. Me aislé aún más del mundo que me rodeaba. Ella trató de hablarme, pero no cedí ni un poco. Es algo de lo que siempre estaré arrepentido. Poco tiempo después, mi madre falleció en un accidente de auto. Aquello solo hizo que un profundo odio y culpa creciesen en mi interior. La última vez que vi a Emma fue en el funeral de mi mamá. Tras la ceremonia se acercó a mí y me abrazó. Por un pequeño momento sentí que todo el dolor que sentía se esfumaba, pero en ese instante tuve la certeza de que no era capaz de ser o hacer nada bueno por nadie, en especial por ella. Tras aquel día me marché de mi casa y no volví a verla. Pasaron casi 10 años desde entonces. Tras graduarme del colegio ingresé a la universidad y me convertí en un editor de video. Con el tiempo me volví cada vez más solitario. No tenía amigos. Casi nunca salía de casa. Al tener un trabajo a distancia solo debía preocuparme de tener algo que comer y poco más. Tras terminar mis labores pasaba casi todo el día dormido en mi pequeña habitación. Todo cambió aquella noche. Eran casi las 12. Estaba agotado tras haber pasado casi todo el día frente al computador, así que decidí tomarme un descanso. Me levanté y encendí la radio. Sintonicé una retransmisión del noticiero diario. Me gustaba escuchar la voz de alguien más de vez en cuando. Creo que de algún modo me hacía sentirme menos solo. Como un zombie en busca de cerebros me tambaleé hacia la cocina en busca de algo que comer. Abrí el refrigerador. La luz blanquecina me cegó por un momento. Nada, estaba vacío. Apenas un frasco de salsa que chorreaba y un par de frutas echadas a perder se asomaban al fondo de la nevera. A lo lejos escuché a los radiolocutores hablar. Se encontró una nueva víctima. Parece tener relación con el caso del que les informamos hace un par de días. Ambas personas habrían muerto en las mismas extrañas condiciones. Sus cuerpos fueron encontrados decapitados. Hasta la fecha de hoy, las autoridades no han logrado encontrar las cabezas de ambas víctimas. Me acerqué para apagar la radio. Qué noticia más deprimente, pensé. De mala gana decidí salir a comprar algo a una pequeña tienda que quedaba cerca de mi casa. Las luces fluorescentes dentro de la tienda titilaban. El zumbido que emitían resonaba en mi cabeza. Como un autómata caminé hacia el fondo del pasillo en busca de la comida enlatada. Estaba absorto decidiendo lo que cenaría. ¿Carne molida o macarrones con queso? Cuando de repente alguien gritó mi nombre. Aquella voz sonaba
cosa tan dulce. Me giré lentamente. Allí estaba ella. Parecía que el tiempo se había congelado. Seguía viéndose igual de hermosa como la última vez que la vi. Caminó hacia mí. Su cabello se movía lentamente, como acariciando sus hombros. Sus labios rojizos esbozaban una gran sonrisa que me dejó helado. Ya frente a mí se abalanzó abrazándome fuertemente. Torpemente le devolví el abrazo. Hola, Emma. Tras ese día comenzamos a escribirnos casi a diario. Me contó que se había convertido en una gran periodista, siempre en busca de resolver grandes misterios. Como cuando niños, pensé. Estaba viviendo cerca de mi departamento. Ocasionalmente salíamos a tomar un café o por un helado. Estaba soltera, lo que debo confesar me alegró. Pensé que quizás ahora podría decirle lo que yo sentía, o mejor no. Quizás aún guardaba algo de rencor por haberla alejado tanto tiempo. Aún no habíamos hablado de aquello, y quizás era mejor así. Cierto día me llamó. Quería mostrarme algo especial. Me envió la ubicación de una pequeña laguna a las afueras de la ciudad. Era un lugar poco turístico, lleno de vegetación y alejado de todo. En un inicio me extrañó, pero saber que la vería fue motivo suficiente para querer ir. Al llegar la encontré de pie frente a la laguna. Parecía ansiosa. Caminaba de un lado al otro. La llamé desde lejos. Regresó a verme y corrió hacia mí. No tenemos mucho tiempo, me dijo. Me entregó una linterna. Se veía sumamente nerviosa. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? ¿De qué se trata todo esto? Me tomó de la mano mientras me guiaba al interior de la espesa vegetación que rodeaba la laguna. Tú solo sígueme. Te lo contaré de camino. Con cierto recelo me dejé llevar. Con suma atención escuché lo que tenía por contarme. Ya hace un tiempo he estado investigando un extraño caso. 2 personas murieron hace varias semanas en condiciones sumamente extrañas. Encontraron sus cuerpos en sus respectivas casas. Ambas víctimas fueron decapitadas, pero sus cabezas nunca fueron encontradas. En ese instante recordé la noticia que había escuchado ya hace algún tiempo en la radio. Ella continuó. Lo que nadie sabe es que ambas víctimas se conocían. Nadie hasta el día de hoy pudo dar con una explicación convincente para sus extrañas muertes. He estado jalando algunos cables hasta llegar al fondo de todo esto. Conseguí hablar con la madre de la primera víctima. Poco a poco me he ganado su confianza y me permitió leer el diario de su hijo. Descubrí esto. El hombre era un astrónomo aficionado. Hace exactamente 1 mes y medio, el hombre estaba observando el cielo con su telescopio, como de costumbre. De repente, como si de la lotería galáctica se tratase, logró divisar un extraño objeto en el cielo. No parecía estar lejos. De hecho, parecía estar peligrosamente cerca. En un inicio el hombre pensó que se trataba de un meteorito, pero su movimiento no parecía natural. A momentos el objeto reducía su velocidad y cambiaba bruscamente de dirección. Parecía más bien una especie de aeronave que caía en picada e intentaba maniobrar precariamente. Sin embargo, no podía ser un avión de ningún tipo. La velocidad a la que iba era extraordinaria. Al poco tiempo el hombre observó cómo el objeto cayó en las afueras de la ciudad. Por lo que leí en su diario, el cielo pareció iluminarse, como si aquella cosa hubiese explotado. El hombre reportó el suceso, pero nadie le hizo caso. Al colisionar tan lejos, nadie parecía haber visto aquel objeto. Finalmente decidió ir él mismo a descubrir lo que había impactado aquella noche. Y a que no adivinas quién lo acompañó. La segunda víctima, respondí. Exacto, el hombre había anotado las coordenadas del lugar en su diario. Tras esto, su madre me contó que su hijo regresó a casa como un zombie. Parecía sumamente enfermo, estaba desnutrido y de un momento a otro dejó de caminar. Durante todo ese tiempo se negó a visitar a algún médico y su comportamiento era cada vez más errático y agresivo. Cuando quisieron llevar a un doctor para que lo revisase, el hombre lo agredió, por lo que fue imposible tratarlo. Había veces en que la mujer encontraba al hombre discutiendo solo. Parecía hablarle a alguien que solo él podía ver, como si de un amigo imaginario se tratase. A veces el hombre aparecía desmayado en su habitación sin motivo aparente. Cierta tarde la madre dice haber oído un grito desgarrador. Al subir encontró a su hijo decapitado en el piso. La mujer no me quiso dar más detalles. La policía no dio con ninguna pista y para colmo desecharon todo lo que el hombre había escrito en su diario. Cuando los forenses examinaron el cuerpo, determinaron que es imposible que alguien arrancase la cabeza de otra persona tan limpiamente, sin dejar rastros de sangre y en tan poco tiempo. Un par de días después, el otro muchacho que lo había acompañado también murió de la misma manera. Asustado apreté su mano y la frené. Emma,
Estamos yendo a aquellas coordenadas. Ella asintió. Necesito saber lo que pasó allí. Siento que esta puede ser mi historia. Siento que estoy cerca de descubrir algo grande. De repente se detuvo y me miró fijamente. Hoy temprano visité el lugar. Quiero mostrarte lo que encontré. No parece haber ningún peligro. Aún así, he tomado un par de precauciones. Abrió su maleta y sacó un par de trajes herméticos amarillos. Ambos tenían una especie de pequeño respirador conectado a un pequeño tanque de oxígeno en las espaldas. No sé qué está pasando, pero deberíamos avisar a la policía. Lo voy a hacer, pero primero debemos asegurarnos de tener pruebas para sustentar mi historia. Escucha, entiendo si no quieres estar aquí. Si decides irte, no me enojaré. La verdad es que te he extrañado mucho. No se me ocurre nadie más en quien confiar, ni con quien compartir algo así. Por eso te llamé. Créeme, no existe ningún peligro. Si no hubiese visitado primero el lugar, para asegurarme de que es seguro, jamás te habría llamado. Pero puedes esperar en la laguna, no me tardaré. De mala gana tomé uno de los trajes y comencé a vestirme. Ella me sonrió emocionada. Jamás olvidaré cómo lucía aquella masa misteriosa. Emma y yo la contemplamos absortos. Aquel bulto parecía un tumor de carne gigante que palpitaba lentamente. La cosa estaba aferrada a la tierra, en lo que parecía ser un cráter desprovisto de toda vegetación. Un fuerte brillo verduzco emanaba de aquella cosa. Al acercarnos un poco más, me pareció ver que algo se movía dentro de la masa. Asustado trastabillé. Emma me tomó de la mano evitando que cayera. Tranquilo, es normal, es lo único que hace esta cosa. ¿Qué rayos es? No estoy segura. Sea lo que sea, creo que esta es la clave para saber qué les pasó a las dos víctimas. La masa palpitaba lentamente, como si de un corazón latiendo se tratase. Había algo mal con todo esto. Algo en mí me decía que debíamos salir de allí cuanto antes. Sin embargo, mis piernas no me respondían. Era como si aquella cosa me hubiese hipnotizado. De pronto escuché una voz. Hola. Temeroso miré de un lado al otro. No parecía haber nadie más. Justo en el momento en el que me giraba para ver si Emma había escuchado lo mismo, un flash me cegó. La ráfaga de aquella luz blanquecina me hizo cerrar los ojos. ¿Qué haces?, le pregunté a Emma. Ella sostenía una cámara mientras se acercaba cada vez más a la masa. No deberías acercarte tanto. Ella pareció no escucharme. Seguía fotografiando extasiada aquella cosa. El sonido de la cámara resonaba en mi cabeza. Foto tras foto sentí que la ansiedad dentro de mí se acrecentaba. Deberíamos irnos. No creo que sea seguro estar aquí. Solo un par de fotos más. Apagado por el sonido de la cámara, escuché a lo lejos que algo dentro de la cosa se movía. El palpitar de la masa ahora parecía ser más rápido. Era como si algo dentro hubiese despertado. Emma, por favor, para. Ella me ignoró. Estaba absorta en su labor. La masa ahora palpitaba furiosamente. Se expandía una y otra vez, como si estuviese a punto de explotar. ¡Basta!, le grité a Emma, mientras sostenía su brazo. Ella furiosa se soltó mientras me miraba molesta. Había algo extraño en su mirada. Parecía no ser ella. De pronto, lo que se movía dentro de la cosa lanzó un chillido horrible. Ambos nos tapamos los oídos mientras retrocedíamos aterrados. Tras un momento, todo quedó en silencio. El tiempo parecía haberse detenido. Estábamos helados sin poder movernos. De pronto, una serie de agujeros se abrieron por toda la masa. Las pequeñas protuberancias se asemejaban a pequeñas bocas que se abrían y cerraban esporádicamente. Tomé la mano de Emma. Tenemos que irnos. Ella sintió aterrada. Apenas habíamos echado a correr cuando escuché cómo la masa expulsaba algo. Al regresar mi vista, observé cómo de aquellos agujeros salían lo que parecían ser una especie de gusanos pálidos y alargados. De sus costados brotaban un par de membranas que parecían alas. La piel viscosa de aquella especie de gusano parecía estar cubierta por un sinnúmero de pequeñas patas que asemejaban a pelos. Corrimos con todas nuestras fuerzas sin mirar atrás. Los pesados trajes nos estaban retrasando. Tras nuestras espaldas oí algo parecido a un enjambre de abejas que se acercaba furioso. De pronto sentí como Emma tropezaba y soltaba mi mano. Quise levantarla, pero en ese instante sentí que algo rompía el traje en la zona de mi Un dolor penetrante estremeció todo mi cuerpo. Aquella cosa empezó a desgarrar
desgarrar la piel y la carne de mi nuca. El extraño gusano se estaba abriendo paso hacia mi interior. Desesperado intenté sostener lo que suponía era su cola. Sin embargo, desgarró furioso mi nuca, al tiempo que mi mirada se nublaba. A punto de desmayarme, observé cerca de mí a Emma tendida en el suelo. Antes de quedar inconsciente, vi como la punta de la cola de un gusano desaparecía a través de su nuca, mientras lanzaba un grito agónico. No recuerdo bien qué pasó después. Creo y pasaron varios días en los que tan solo estaba consciente por pequeños momentos. De algún modo había conseguido regresar a mi departamento. La luz me molestaba, me dolía. Es por eso que había tapado las ventanas. O eso supongo. Recuerdo despertar en la noche ardiendo en fiebre, sintiendo que la cabeza me iba a explotar. Me sentía como un autómata. Comía no porque tuviese hambre, sino porque algo dentro de mí me obligaba a hacerlo. Además, tan solo me alimentaba con lo justo y necesario para no morir por inanición. Era como si la cosa dentro de mí no quisiese que estuviese fuerte. A momentos de hecho sentía que eso controlaba mis manos o mis piernas. Aquello me aterraba. Durante ese tiempo quise salir a buscar a Emma. Sin embargo, cuando estaba cerca de abandonar mi departamento, algo dentro de mí tomaba el control de mi cuerpo y me desmayaba. Pasé en un limbo entre la conciencia y la total oscuridad. Todo empeoró cuando la cosa empezó a hablar. La primera vez tan solo dijo Hola. Un frío recorrió mi espalda al recordar que ya había escuchado aquella voz el día que Emma y yo estuvimos en aquella laguna. Al inicio tan solo eran palabras, hasta que luego se transformaron en frases, luego en pequeñas oraciones. Finalmente aquella cosa empezó a hablarme. Era como si conociese todo acerca de mí, como si poco a poco hubiese develado todos los secretos de mi cerebro. En un inicio traté de ignorar aquella voz, pero con el tiempo me fue imposible. Recuerdo cierta vez en la que aquel ser me explicó su propósito. No tengas miedo, no pretendo lastimarte. No, al menos bajo el concepto que los tuyos entienden por hacer daño. De hecho, he venido a liberarte. Sé todo lo que has pasado, todo el dolor. Ahora tan solo déjate ir. ¿Qué eres? No importa lo que soy, confórmate con entender que todo pronto terminará. Sal de mi cabeza. ¿Tu cabeza? No, claro que no. Crees que tu mente te pertenece, pero tu cerebro tan solo es un hermoso regalo entregado por otra especie. Ustedes tan solo son contenedores, nada más, y nosotros hemos venido a cosechar lo que tiempo atrás se sembró. Al final, tú y yo no somos más que peones en el glorioso plan de los... ¿Los qué? Maldita sea. ¿Qué rayos eres? Sentí una fuerte punzada en la cabeza. Algo en mi nuca se movió. Aterrado reuní fuerzas para tantearme la nuca. Sentí que algo sobresalía de mi piel. Caminé hacia el baño mareado. Al ponerme de espaldas al espejo, observé una especie de pelo largo y viscoso que salía de una herida en mi nuca. Me acerqué un poco más. Con mi dedo toqué aquel extraño pelo. Horrorizado, observé cómo este se movió. Visto más de cerca, parecía en verdad ser una pequeña pata negra y viscosa. La cabeza empezó a darme vueltas. Nuevamente caí desmayado. Con el paso de los días mi cuerpo dejó de responderme. Primero dejé de controlar mi pie derecho. Con el tiempo mi pierna. Finalmente perdí el control de ambas extremidades inferiores. Cada tanto vomitaba un líquido negro y viscoso. Mi visión se había reducido notablemente. Además, constantes fiebres me tumbaban cada noche. Cada vez que quería llamar a alguien o salir del departamento, la cosa se burlaba de mí. Pobre idiota, deja de intentar moverte y déjame descansar. A momentos sentía que me liberaba de su presencia. No podía mover mis piernas, pero la cosa se callaba, me dejaba pensar en paz. Había comenzado a llover, pronto anochecería. Estaba tumbado en el piso de la cocina, pensaba en Emma. Mi último recuerdo era verla tirada en el suelo indefensa. Supongo que de algún modo la volví a abandonar. Nunca encajé del todo en ningún lugar. Llevaba algo de todos dentro de mí y eso me hacía entenderlos, pero no me dejaba pertenecer a ninguno de ellos, tan solo a ella, y le había fallado. Y habían pasado varios días desde que todo sucedió. Las víctimas duraron poco. De hecho, caí en cuenta que no debía faltar mucho para terminar como ellos. Quizás el día era hoy. Perdería mi cabeza. ¿O cómo? Supongo que la cosa me devoraría desde dentro. O yo qué sé. En ese momento caí en cuenta que hace algún tiempo no había escuchado su voz. No estaba presente.
presente. Con todas mis fuerzas me arrastré hacia la pequeña mesa que tenía en mi sala. Penosamente logré ponerme de pie, apoyándome sobre ella. Había estado pensando en algo. Quizás si logro sacar aquel ser de mi nuca, pero siempre está atento. Lentamente tomé un cuchillo de entre los cubiertos que estaban regados en la mesa. Pensé en ir al baño, pero sabía que la cosa podría despertar en cualquier momento. Posé el cuchillo cerca de mi nuca. Nada, parecía no despertar. Suspiré lentamente, cerré mis ojos y moví el frío metal con todas mis fuerzas hacia mi nuca. A punto de impactar, sentí como mi brazo se entumecía. ¿Qué querías hacer? Me temo que voy a tener que enviarte a dormir hasta que todo esto acabe. Mientras la cosa seguía hablando, noté que a mis espaldas se encontraba el mesón. Observé la punta de concreto del mismo. Y si lanzo mi cuerpo, pensé, quizás consigo que mi nuca impacte en aquella punta. La cosa parecía haberme leído la mente. Si lo haces, no volverás a verla nunca más. Quizás si tienes suerte, pero si fallas, yo mismo me encargaré de cegar tu vida. Furioso le increpé. ¿Crees que no sé lo que harás? Sé cómo acabar en tus primeras víctimas. Me vas a hacer lo mismo, ¿no es así? Vas a quedarte con mi cabeza. Deberías sentirte honrado de que tu sucio cerebro sea cosechado. ¿Cosechado para quién? No pienso hablar más con un escoria como tú. De todos modos, tienes razón. De hecho, quizás esta sea tu última noche, querido amigo. La ira se apoderó de mí. Observé la punta de concreto nuevamente. Sentí como mi mente se nublaba. Estaba a punto de desmayarme. La cosa estaba intentando controlarme. Con mis últimas fuerzas me abalancé contra el mesón. Mi nuca impactó contra el concreto. Sentí como algo se retorcía desesperado en mi nuca. Mi piel se desgarraba. Me pareció ver de reojo una parte del gusano viscoso sobresalir de mi nuca. La sangre comenzó a brotar. Todo se volvía borroso mientras perdí el conocimiento. Si tan solo todo hubiese sido diferente. El cómo las cosas acabaron tan mal ahora me parecía algo tan lejano, como una ensoñación. Aún recuerdo aquel momento en el que todo se torció. Ella me llamó aquella tarde. Tenía algo que mostrarme, algo especial. Las lágrimas caían por mi rostro. El vómito ahora me rodeaba. A pesar de la lástima que me das, debo admitir que aún queda algo de la semilla de los dentro de tu cerebro, pero es muy tarde, es hora de que asciendas. Sentí como mi nuca se hinchaba. Las delgadas patas del gusano comenzaron a brotar de mi piel. Sentí un dolor indescriptible. Quise levantar el cuchillo, pero en ese instante noté que ya no podía mover mi brazo. Ahora sobre el suelo de mi cocina, totalmente indefenso, no me quedaba nada más. Lo siento, Emma. Ahora nos uniremos con los donde no hay dolor. Extrañamente sentí una calidez indescriptible. El dolor comenzaba a desaparecer. Cerré mis ojos. Estaba calmo. Ahora todo parecía estar bien. Las patas salieron de su nuca. Habían crecido y ahora cubrían su rostro. Algo dentro de su cráneo empezó a moverse violentamente, deformando su cabeza. De pronto la piel y los huesos explotaron. Las patas salían de entre los restos de la cabeza del pobre hombre. Su cerebro parecía haberse fusionado con aquel extraño gusano. Y ahora, como si de una araña se tratase, el cerebro, con unas patas alargadas que salían de cada costado, sirvió de entre los restos del cráneo deshecho. Una especie de boca se abrió de la parte frontal del cerebro. La cosa empezó a comerse los restos del cráneo. Tras acabar, succionó toda la sangre del piso y aquel vómito oscuro rápidamente se incorporó y con sus largas patas subió al fregadero cerca de la ventana. La cosa se retorció y pareció de algún modo observar hacia afuera, a pesar de no poseer aparentemente ojos o algo que se les pareciese. La gente corría afuera bajo la fuerte lluvia buscando refugio. La cosa se abalanzó contra la ventana rompiendo el cristal para luego perderse en la oscuridad de la noche.